modifica o puede modificar la conducta a través de la experiencia. Y lo que conocemos como memoria es cuando yo codifico, almaceno, cuando soy capaz de recuperar esa información. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo ese proceso de codificación, almacenamiento y recuperación, es lo que conocemos como la memoria. ¿Ok? Entonces, tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo está lo que es la parte de la memoria operativa, o donde adquirimos conocimientos en ese momento. Nos vamos a dedicar más a la memoria a largo plazo, que hay de dos tipos. Explícita, que es la memoria declarativa, que ya a su vez se divide en episódica, que son los sucesos, o semántica, que son los hechos, y importante, que la zona de un examen más importante para eso, o la más importante, es la zona del lóbulo temporal medial, que además en el lóbulo temporal medial es una estructura extremadamente importante que es hipocampo. La otra es la no declarativa, que conocemos como memoria implícita, ¿okay? Donde tenemos diferentes subclasificaciones. La sensibilización, la memoria implícita de procedimientos, que son las capacidades, los hábitos, donde tenemos el aprendizaje asociativo, el no asociativo y el condicionamiento. Porque eso conceptualmente está muy bien, pero ¿dónde actúo en este caso? Cuando yo hablo de la memoria explícita, ¿ok? Y la no explícita que tengo, lo que le hablaba la episódica y la semántica, cuando hablamos de la explícita o no declarativa, tenemos la sensibilización, la de procedimiento, que son los hábitos y las capacidades, lo que hablamos ahorita actualmente. Ahora, ¿cuáles son las estructuras corticales o no implicadas en cada uno de estos, que es lo que me interesa? Para la episódica y la semántica, ambas el lóbulo temporal medial. Para la sensibilización como implícita, la neocorteza. Para la de procedimientos, el cerebelo, el estriado. Para el aprendizaje asociativo, ya que se respuesta emocional, o la musculoesquelética. Aquí tenemos dos tipos de situación. Uno, la amígdala, el núcleo amigdalino, y el otro, el cerebelo. Y para el no asociativo, tenemos la vía reflexiva. Pregunta examen. Entonces, es importante conocer que hay estructuras corticales, estructuras subcorticales o estructuras reflejas que se encargan de cada uno de estas situaciones. ¿Ok? Ahora, el sistema de memoria implícita realmente son redes o cables, o realmente toda una maraña de distribución, donde tenemos los hábitos, los procedimientos, el estriado, que son realmente tareas motoras, resolución mecánica de rompecabezas, el condicionamiento, tanto en la parte emocional como el muscular, en la parte de musculatura del cerebelo, con relación a la parte emocional del núcleo amigdalino, y en el no asociativo son las vías reflejas, por ejemplo, la habituación, la sensibilización a estímulos repetitivos, que no quiere decir que se pierde la estimulación de esa parte. Entonces, cuando hablamos de la memoria explícita, aquí tenemos esta parte importante a nivel del lóbulo temporal. Tenemos la corteza abdominal, el hipocampo como un caballito, ya de hecho un caballito principal en este tipo de situación, ¿ok? La corteza periurginal y la corteza hipocampo. El lóbulo temporal tibial, acá, es la estación central para el almacenamiento inicial, para el comienzo de tanto la parte episódica como la semántica. Las lesiones invitadas por el específico, como el acta de Amón 1, son suficientes para alterar la memoria implícita. O sea que cuando yo daño cualquier, ahorita vamos a ver una imagen, cualquier traquete
a nivel de esa cadena, es como si fuera algunos juegos que son, nosotros utilizamos juegos de dominó, que de repente yo le doy, lo coloco en serie, le doy al primero y eso va como una reacción en cadena hasta el final. Cuando alguno de ellos está, digamos, en una posición no alineado o no adecuada, por supuesto se daña todo el juego. Así pasa con esto. Esto es una reacción en cadena que cuando uno se daña, realmente los demás o dejan de funcionar o no funcionan en forma adecuada. Ok, entonces, los procesos de la memoria explícita van desde la codificación, atención y asociación con el conocimiento existente, que por supuesto está afectado por la motivación, y eso es importante. Una de las cosas que la persona en el día a día dice, oye, tengo problemas de memoria, no sé qué me pasa, no recuerdo las cosas, o se me olvida mucho las cosas, es porque el nivel de atención o de activación cortical, especialmente debido a la formación reticular mesodinencefálica, se pierde. ¿Okay? Entonces, un paciente con depresión no le tienes que preguntar, él te va a decir, tengo problemas de memoria. Un paciente que tenga estrés postraumático o problemas de ansiedad, te va a decir, es que tengo problemas de memoria, no sé qué me pasa, pero no me concentro. Y eso es debido a que la codificación no ocurre. La consolidación, que puede ser expresión de genes, que va a llevar como punto siguiente síntesis de proteínas, y esa síntesis de proteínas va a traer cambios estructurales hasta el almacenamiento. ¿Ok? Esto que dice capacidad limitada es muy de lo que dice. O sea, yo le puedo meter a la memoria todo lo importante. O sea, yo recibo una cantidad de información que se van codificando, porque yo no puedo recordar todo. De hecho, aunque es algo para psicología y no para medicina, uno tiene, cuando nace, los niños tienen lo que llaman la amnesia de los 2 primeros años. ¿Ok? Porque en esos 2 primeros años, la cantidad de información nueva día a día es brutal. En esos 2 primeros años, no solamente aprendí habilidades motoras y cómo caminar, sino habilidades lingüísticas y aprendí cosas de reconocimiento. Pero si ustedes le preguntan a la mayoría, mira, ¿qué recuerdas tú de tu primer año? La mayoría que va a decir, oye, no sé. Lo que recuerdo realmente es lo que me informaron mi papá o mi mamá o algún familiar. Oye, tú dijiste primero papá y dijiste primero mamá. Y si a mí me pregunto ahorita, ¿qué dije yo primero? Dije mamá porque me lo dijeron, no porque realmente yo lo recuerdo. ¿Y por qué ocurre eso también? Y además lo meto en mi película diaria, porque el cerebro piensa en como si todo fuera la vida, una película pero sin corte comercial, o una novela sin corte comercial. No le gusta la interrupción. Y eso pasa muchas veces, porque a veces meto lo que se llama el falso recuerdo. Ocurre muchas veces que agarra y uno dice, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a Tucacas? Que fuimos allá y nos vimos con fulano y tal, y de repente ese evento no ocurrió. Y oye, no me acuerdo, oye, claro, hablaste con fulano y te tomaste una bebida espirituosa. Oye, no recuerdo. Y de tanto decirlo, resulta que el cerebro, para no chocar, meto ese evento que realmente no ocurrió en mi vida normal, porque el cerebro piensa de esa forma. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa internamente para que ocurra la memoria? Bueno, tenemos la comunicación, que ya lo conocemos como sinapsis. ¿Ok? Entonces, cuando ocurren eventos nuevos, hay un principio, el principio de Hebb, ¿ok? Que es la potenciación a largo plazo, y es importante conocer, aquí tengo la parte presináptica, la parte postsináptica, y se libera un neurotransmisor. En este orden de idea, ahora, para yo tener una memoria que se quede a largo plazo, tiene que haber un cambio que al final va a ser una expresión de eso. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, aquí hay un estímulo. Si ese estímulo es suficientemente intenso, pero además que se repite, pero además que pueda tener otras neuronas
que conectan y disparan más o menos simultáneamente, aquí se va a producir una despolarización. Esa despolarización va a liberar una sustancia que en ese momento no se conocía, ya vamos a ver cuál es. Va a haber aquí, para que se consolide ahí, va a activarse el factor intranuclear CREB. Este factor intranuclear CREB activa genes específicos que transmiten al ARN mensajero que va a salir del núcleo, ¿okay? Y va a sintetizar una proteína. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que esa instrucción mandada por el núcleo, por el ARN mensajero, va a producir una proteína que va a reforzar esta sinapsis, pero que además se va a transmitir a toda la neurona. Si eso lo envío a una neurona específica que tiene que ver con la memoria, por ejemplo, el hipocampo, eso se puede quedar como una memoria a largo plazo. Más o menos esto. Ahora, al principio esta sustancia se estaba buscando cuál es esa sustancia. Luego se bloquean iones de calcio. Lo que realmente va a disparar toda esta cascada genética que va a activar CREB, pregunta de examen, no es más que el calcio. No es más, esto aquí, este es el mismo calcio, iones de calcio. ¿Esto qué hace? Ahora vamos otra vez. Entonces, una estimulación, ¿ok? Va a provocar una despolarización, o sea, un potencial de acción que va a abrir simultáneamente canales de calcio. El canal de calcio, el calcio positivo o negativo. Positivo, pero son dos cargas positivas. Esto hace que ahora este calcio, que yo no conocía que esto, va a nivel de el núcleo, va a activar CREB, el ARN mensajero va a salir el ARN mensajero al citosol, va a producir una proteína y va a reforzar aquí. ¿Por qué? Porque el CREB activa genes que codifican esta proteína y se va. Y ese es el mecanismo que van a utilizar las neuronas encargadas de la memoria a largo plazo. ¿Okay? Importante es que todas estas proteínas se van a distribuir por todo, por toda la célula para fortalecer ¿qué cosa? Fortalecer ese disparo o esa transmisión sináptica. Entonces va a fortalecer esa sinapsis transitoria y va a reforzar ese tipo de señal. En ese orden de idea, situado en el interior del lóbulo temporal, el hipocampo es un depósito preparado para almacenar la información reciente. Aquí puede almacenarse un paquete de información durante horas, días o incluso años antes de pasar a la memoria permanente. Para comprender cómo se realiza este proceso, necesitamos observar más de cerca el funcionamiento de las células nerviosas del cerebro. Esto es lo que ocurre en primer lugar. En el cerebro y a través del sistema nervioso, unas determinadas neuronas convierten lo que vemos, olemos, oímos y tocamos en señales eléctricas. Estas señales viajan a través de las largas ramificaciones existentes entre las células cerebrales. Estas ramificaciones son el nexo de comunicación del sistema nervioso. En el extremo de cada ramificación existen unas vesículas que contienen elementos químicos llamados neurotransmisores. Las vesículas están situadas en uno de los lados de una diminuta abertura de un tamaño 50.000 veces menor al de 1 milímetro. Son los llamados espacios sinápticos que separan una neurona de otra. Las células se comunican a través de esta abertura mediante los neurotransmisores. Aquí vemos dos neuronas formando una sinapsis entre sus ramificaciones. Si observan detenidamente el extremo de la neurona superior, podrán ver la vesícula del neurotransmisor. En el lado opuesto de la
la sinapsis están las filas de receptores que son los objetivos de los neurotransmisores. Cuando la señal eléctrica de una neurona alcanza el extremo de esta línea, se activan las vesículas que contienen los elementos químicos. Las vesículas se abren y sus moléculas bombardean la neurona vecina. Las moléculas son recogidas en unos receptores con forma de tulipán en la neurona vecina. En ese momento, los receptores se abren y permiten la entrada de unas partículas con carga eléctrica, llamadas iones. Estos iones activan una nueva señal eléctrica débil en la neurona receptora. Según una de las hipótesis más aceptadas, los sucesivos bombardeos de neurotransmisores en el hipocampo amplían esta débil señal eléctrica. La estimulación repetida abre este receptor, que deja entrar un flujo de iones de calcio. Los iones de calcio activan enzimas como esta que aparece en morado. La enzima activada se mueve en torno a la célula, provocando, con la ayuda de otras enzimas, una reacción en cadena. Las enzimas actúan como una especie de equipo de construcción, cambiando la estructura de los receptores. Al parecer, estos receptores modificados facilitan el paso de la corriente eléctrica a través de la sinapsis. A partir de este cambio, los receptores que antes solo permitían el paso de la corriente eléctrica débil, permiten el paso de señales fuertes. Este cambio, denominado potenciación prolongada, perdura durante varias semanas. Los científicos creen que estas conexiones reforzadas que llegan al hipocampo son los recuerdos de reciente creación. Al cabo de un tiempo, la memoria necesita almacenarse de forma permanente. Cuando el hipocampo consolida la información, traslada su contenido al córtex, la fina capa exterior del cerebro. Los pensamientos y las experiencias destinados a convertirse en memoria permanente viajan al córtex a través de señales eléctricas. Pero los recuerdos no se almacenan intactos, sino que son divididos en fragmentos y distribuidos por el córtex. Por ejemplo, la forma, el color y el olor de una manzana son analizados y archivados en diferentes ramificaciones de neuronas. El córtex alberga las 2/3 partes del total de células cerebrales, además de todos los millones de intrincados circuitos que éstas crean. La puesta en funcionamiento de algunos de esos circuitos bastará para producir un encadenamiento de comunicaciones que recreen la percepción completa de la manzana. Ok, una cosa importante. Entonces, ahorita vamos a ver que todo se va evaluando como en paquetes. Escribe y sigue. ¿Terminaste? Qué bueno. Ok, entonces, hasta el siglo XX y gran parte del XX, ok, se pensaba que la neurona era realmente lo único más importante para la parte de memoria, y todo es a través de, después de estudiar el cerebro de Albert, se descubrió, porque en él se pensaba que tenía cualquier cantidad de neuronas mayores, que era la neurona. Cuando se comenzó a estudiar, resulta que entre lo que tenía era, en algunas zonas cerebrales, el más importante de todo era la zona temporal medial, mayor cantidad de células gliales. Entonces, pasamos de la era de la neurona a la era de la glial. Entonces, resulta que las células gliales, que ya las conocemos, como el astocito fibroso, el protoplasmático,
el oligodendrocito y toda la cadena como tal, resulta que ellos comandan la función que va a realizar la neurona. Entonces, las enfermedades del sistema nervioso realmente son enfermedades de la glía, son enfermedades gliales, no neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Como solamente la neurona era capaz de producirle una estimulación, liberar un neurotransmisor, ese neurotransmisor ir a otra zona que pudiera ser otra neurona, porque su mecanismo eléctrico a través de diferentes señales o diferentes mecanismos como la bomba sodio-potasio, dijimos, no, es que todo es así, lo demás no se comunica de esa forma. Resulta que las células gliales sí se comunican, pero no solamente se comunican, realmente abrazan, ¿okay?, a las diferentes estructuras neuronales, incluyendo la corteza e incluyendo la zona sináptica. Lo que pasa es que su mecanismo de lenguaje, que es muchísimo más rápido que el que produce la neurona, es a través de el ATP. Esta neurona de ATP es capaz de decir, antes de que ocurra, producir todo un mecanismo predictivo o anticipatorio a la estructura. Entonces, él es capaz de producir, por ejemplo, el neurotransmisor, que es el glutamato, se degrada, él toma glutamato. Y si le hace falta la presináptica, el que se lo da es la célula glial. Entonces, estos mecanismos esto es una glía y esto es otra glía de comunicación, es a través del ATP, no de una bomba sodio-potasio. Y viendo esto, es importante. Durante más de un siglo, hemos pensado que los procesos mentales se debían solo a la actividad eléctrica de las neuronas. Pero hoy, los neurólogos han comenzado a explorar nuevos campos. Tan solo el 15% de las células del cerebro son neuronas. El resto, el 85%, no se comunican mediante impulsos eléctricos. Las llamamos glía. Nuevos métodos nos han permitido ver, para nuestra sorpresa, que las células gliales se comunican entre ellas y con las neuronas sin electricidad. Esto es un punto de partida fascinante, porque supone un cambio fundamental de conceptos respecto al funcionamiento del cerebro a nivel celular. Células gliales. Células mucho más numerosas que las neuronas y que forman su entorno. Algunas fabrican la mielina. Otras alimentan a las neuronas y las protegen. Estas se denominan astrocitos. Y un descubrimiento inesperado indica que los astrocitos juegan un papel en la inteligencia. Todo comenzó con un genio. En abril de 1955, en el Hospital Princeton de New Jersey, el patólogo Thomas Harvey dirigió la autopsia de Albert Einstein. El 18 de abril, a las 8 de la mañana, decidió robar el cerebro del hombre considerado como la encarnación del genio. Pretendía examinar este preciado órgano para encontrar el secreto de la inteligencia. Después de esconderlo en su casa durante 27 años, autorizó a otros científicos a examinarlo. Estos descubrieron en el cerebro de Einstein lo que podría ser el secreto de su inteligencia. El cerebro de Albert Einstein fue examinado para ver qué era lo que lo hacía más inteligente, y no pudieron encontrar ninguna diferencia en el número de neuronas ni en el tamaño. No había nada. Excepto que su cerebro tenía más astrocitos. Esto llamó la atención de mucha gente sobre el papel de los astrocitos en la inteligencia. Los astrocitos. Células gliales identificadas hace más de un siglo. Aunque en los últimos años los científicos han comprendido que su función no era mucho más compleja de lo que imaginaban. Los astrocitos sirven
sirven para muchas cosas. Controlan la sinapsis, controlan el flujo sanguíneo en el cerebro, alimentan a las neuronas, reaccionan a las heridas. Todas estas cosas estaban consideradas como tareas menores que los astrocitos hacían en el cerebro y no habían sido tomadas muy en serio hasta que se dieron cuenta de lo determinantes que son los astrocitos para las neuronas. Un astrocito humano controla cientos de neuronas, muchas más que, por ejemplo, un astrocito de ratón. Basándose en esta observación, un equipo de la Universidad de Rochester ha realizado un experimento fascinante. Para entender mejor la inteligencia humana, han decidido cruzar la barrera de la especie y han trasplantado astrocitos humanos en el cerebro de un ratón. Hemos trasplantado astrocitos humanos en ratones y el trasplante invadió literalmente todo su cerebro. Cuando lo revisamos un mes después, pudimos ver que allí donde habíamos realizado el injerto, este ocupaba un lugar discreto. Un año más tarde, todo el cerebro se había injertado a sí mismo. Todas sus células habían sido literalmente reemplazadas por células humanas. Y nos dimos cuenta de que estos ratones tenían más memoria y más capacidad de aprendizaje que los no injertados. Para comprobar las capacidades de los ratones con el cerebro modificado, los metieron en un laberinto. Resultado: los injertados encontraron la salida 2 veces más rápido que los no injertados. Este experimento no deja lugar a dudas. Los astrocitos favorecen la memoria y el aprendizaje. Entonces, eso realmente cambió todo. Entonces, eso cambió, eso fue un salto brutal de lo que es la neurociencia actual. Entonces, ahora todo está enfocado en la guía y especialmente los astrocitos. Entonces, más o menos, la célula encargada de la parte de la memoria, es importante conocer que tiene 3 tipos de receptores. Los receptores NMDA, NMDA aspartato, que es de glutamato calcio bloqueante. Y los otros receptores son el AMPA y el gañato, que como los dos son de sodio, se conocen como AMPA-gañato. Más o menos funciona. Está el AMPA o AMPA-gañato, el NMDA, pero normalmente está bloqueado por magnesio. Eso se lo dieron en fisiología, no me voy a parar mucho en esto, pero esto es básicamente lo que es la parte de la potenciación a largo plazo. O sea, luego, lo primero, cuando llega un impulso que entra a gran cantidad de sodio, si ese impulso es lo suficientemente importante en intensidad, pero además en temporalidad, se van a estimular los receptores NMDA, se va a desplazar este magnesio, va a entrar este calcio y va a producir una mayor, calcio-sodio, se va a producir una mayor despolarización, base del principio de Herd, base de la potenciación a largo plazo. ¿Ok? Pero no solamente eso, ese receptor, si es lo suficientemente importante, va a producir una señal a nivel del núcleo, y esa señal a nivel del núcleo va a producir, por ejemplo, en el caso de un aprendizaje de ustedes que empezaron a estudiar medicina, que ahora tienen otro concepto, o estudiar un idioma, producción de nuevos receptores postsinápticos, que lo que hace es aumentar la superficie postsináptica, aumenta la posibilidad de que el neurotransmisor tenga más campo de acción, que es la base de un aprendizaje nuevo. Chévere. Pero ¿qué pasa? ¿Puede la hiperexcitabilidad continua traer consecuencias? Sí. Todo necesita un descanso. O sea, nosotros necesitamos un descanso, porque va a producirse, si se estimula en forma permanente
o no se estimula cosas como los glucocorticoides que van a producir una degeneración a nivel de la negrita. Y vean este circuito importante, esto es potenciación a largo plazo. Si eso se mantiene, se excita tanto la neurona que va a producir lo que se conoce como excitotoxicidad y una neurodegeneración. Pero también si yo por esta vía no lo uso, órgano que no uso se atrofia, va a producir también una depresión a largo plazo persistente por desuso, muerte celular y también neurodegeneración patológica. O sea, por un exceso o por un defecto, igual puede llegar a producir una neurodegeneración. Pregunta esa. Ok, este bucle de procesamiento hipocampal es importante. Acuérdense que nosotros tenemos una potenciación unimodal para un solo tipo de evento, va a llegar a una multimodal. Esto va a producir una conexión con la corteza parahipocámpica, que es la parte periclinal, que va a producir a nivel de la corteza entorrinal una estimulación que vía perforante va a producir estimulación de las neuronas a nivel de la circunvolución dentada. Sus axones forman las fibras rugosas que principalmente va para el campo de Amón 3 a través de la colateral de Schaffer hasta el Amón 1, subínculo y corteza entorrinal. Eso quiere decir, esto va a salir en el examen, que la corteza entorrinal va a actuar como doble vía, de entrada y de salida. Y eso hace que ese procesamiento va a ir ¿a dónde? A devolverla a la neocorteza. Y eso puede durar hasta varios años. Ok, aquí tengo que la lateralización de la función es importante. Ok, el izquierdo, ok, en el 97% de las personas es la planta, el pensante, quién soy, para dónde voy, qué voy a hacer en mi vida, mi número de cédula, cómo se llama mi familia, y el derecho, el que se conoce como el inconsciente. O sea, que el hipocampo izquierdo está activo durante el recuerdo de palabras, la lectura y la formación del lenguaje, o sea, de la conciencia. En cambio, el derecho, tengo la memoria espacial, la del entorno, lo que tiene que ver con la parte emocional. Eso quiere decir que está activo durante la navegación espacial, y todo lo que representa el entorno y el movimiento. El movimiento está en la parte derecha. ¿Ok? Importante que hay una disociación de funciones límbicas: emoción, objetividad. Esta es la parte donde en el núcleo del mentalismo se almacenan los componentes de la memoria relacionados con la emoción, y de hecho la memoria traumática se almacena en la amígdala. En cambio, en el hipocampo va a almacenarse todo lo que tiene que ver con la parte de la memoria espacial objetiva. Ok, pero ahora eso va mucho más allá. Aquí tengo como centro de mando el sistema hipocampal, que funciona como una estación transitoria. ¿Ok? Entonces, esto reúne fragmentos de cada uno de las cosas que tenemos de los sistemas, llámese visual, llámese auditivo, llámese visoespacial, como quiera. Es lo que hace vincular todos estos inputs de la corteza asociativa, ¿ok? Ya de cualquier tipo, y lo va integrando. Cuando pasa el tiempo, el almacenamiento de la memoria definitiva, o sea, de la memoria episódica y semántica, se transfiere a otro lado. Se pensaba que era el hipocampo lo que hace es integrar. Y muchos libros que ustedes van a leer dicen que no, el hipocampo es incapaz de integrar. No. El nuevo concepto es que él lo que hace es integrar todo y luego lo va a enviar a la corteza de asociación, tanto unimodal o multimodal, de varias partes de la corteza cerebral. Por eso es que tiene que ocurrir un daño en cadena para que se vean realmente lo desastroso de una patología que implique la memoria. ¿Ok? Entonces, si vemos, la regla de memoria no es unitaria, se divide en sistemas, ¿ok?,
tanto consciente como inconsciente. Dominio temporal, el lóbulo temporal medial, donde está el hipocampo, es indispensable para crear la memoria explícita, para crearla, no luego no lo almaceno. Ahora, ese archivo distribuido, entonces la memoria a largo plazo, consolidada se almacena en toda la corteza, no en el hipocampo. ¿Ok? Entonces, las capacidades motoras, los hábitos y el condicionamiento operan a través de cosas, de estructuras subcorticales. Por ejemplo, cuando empieza una cosa como el Alzheimer, esas son las últimas cosas que se pierden, y de las cosas corticales lo último que se pierde es el lenguaje. Porque esto de la parte implícita implica, para la redundancia, estructuras subcorticales. ¿Ok? No me interesa la cheque ahorita por tema de memoria. Entonces, esto es el resumen de esta parte de lo que es memoria explícita y memoria implícita. Memoria declarativa y memoria de procedimiento, de ejecución, memoria no declarativa. ¿Ok? Neurobiología del aprendizaje y la memoria, donde voy de la conducta a la célula. ¿Ok? Entonces, esto es importante hablar ahorita de lo que es el cerebro no asocia sucesos de manera aleatoria. Ha desarrollado mecanismos para detectar contingencias reales relacionadas, predictivas y causales que aseguran la supervivencia. Entonces, él agarra todo en separado y lo que hace es unirlo para darle un sentido. ¿Ok? Aquí hablamos de condicionamiento de aprendizaje asociativo, rapidito, el condicionamiento clásico y el operante. Aquí tenemos las dos mecanismos de diferencia de uno, el pavloviano y el de Skinner, el operante instrumental. ¿Ok? Esto es el condicionamiento pavloviano, que habla sobre el estímulo no condicionado y el estímulo condicionado. Eso ya ustedes lo leen, no se lo voy a poner por cosas de tiempo, pero al final, ¿ok? El estímulo auditivo con el estímulo no condicionado, que era la comida, al final cuando se acoplan, ya el estímulo condicionado va a producir una respuesta condicionada. ¿Ok? Aquí tenemos los mecanismos inconscientes de la memoria implícita, tengo el componente emocional, el componente operante y por supuesto todo lo que tiene que ver con el sistema de percepción para el procesamiento. ¿Ok? Bueno, este es el procesamiento clásico, ya lo vimos anteriormente en la imagen del perro. Ok, pero en la parte implícita está metido el cerebelo y los reflejos. Dentro del cerebelo, ok, el vermis y el núcleo, los núcleos interpuestos, el globoso y el coliforme, tienen que ver mucho con la parte implícita. Y en la parte más anterior, el flóculo y el nódulo, como tal. Pregunta examen. Ok. No me interesa esto, no me interesa esto, no me interesa esto, y nada de tiempo. Ok. Solamente aquí está el resumen de lo anterior, que le pueden tomar una foto. Entonces aquí tengo el qué y el cuándo de la memoria explícita. ¿Ok? Aquí tenemos el proceso de aprendizaje y memoria implícita con los dos condicionamientos, el pavloviano y el de Skinner o instrumental, que cuando hay un daño es lo que conoce como una agnosia. Tengo el aprendizaje en la memoria, volvemos a explicar, explícita e implícita, solamente para que se recuerde, y dónde se guarda, por ejemplo, un elefante. Bueno, tengo la corteza visual para la imagen visual y la forma física, la corteza auditiva para el sonido característico del animal. Esto implica las áreas de asociación, ¿ok? Donde voy a asociar diferentes cosas. Un elefante en África, el zoológico y todo lo que implica esto. Esto es lo que hace que el conocimiento semántico no hay un almacén único.
¿ok? Se va a construir por diferentes representaciones visual, auditiva y lo que tiene que ver la parte espacial que van a la neocorteza. Y lo que quiero que ustedes tengan claro es que la neocorteza, por lo menos la memoria, se maneja como un todo. Aunque vamos a tener unas áreas importantes como el lóbulo en la zona prefrontal, realmente cuando hay un traumatismo cardioencefálico de otro tipo en otra zona, por supuesto puede implicar la parte de la memoria. Y en esta lesión, cuando hay una lesión, tenemos una de las más frecuentes, agnosia asociativa, cuando hay un daño en la corteza parietal posterior que va a traer como consecuencia incapacidad para nombrar objetos, ¿ok? La agnosia perceptiva en el lóbulo occipital y la zona aledaña, incapacidad de reproducir incluso un simple dibujo geométrico, ¿ok? No. Ok. Bueno, la codificación ocurre en el hemisferio izquierdo, que es, digamos, el inconsciente en los 27, pero la recuperación, pregunta de examen, está en el hemisferio derecho, en el inconsciente. A ver si yo quiero recordar algún nombre, pero el cerebro derecho no me manda la información. Entonces, oye, yo he visto dónde yo he visto a esta persona, no me acuerdo, dónde la he visto, no me acuerdo, y de repente, hora después, un rato después, un tiempo después, oye, fue fulano y tal, que lo conocí en tal lugar. ¿Qué pasa? El problema es que el cerebro derecho en ese momento no me mandó la información y por supuesto no pude evocar y darle conciencia, por ejemplo, a esa persona, a ese lugar o a ese evento. ¿Ok? En los circuitos inconscientes, vuelvo a repetir, componente emocional, operante y de percepción, eso lo vimos antes. Ok. Aquí lo tenemos, entonces, los dos como tal, ya lo habíamos visto, y trastorno de la memoria. Nos quedan 15 minutos y estamos en tiempo. Me apuré antes porque ya era como repetitivo. Trastorno de la memoria, la amnesia, es la incapacidad de establecer nueva información, es amnesia anterógrada y amnesia retrógrada, los dos tipos. ¿Okay? La anterógrada es incapacidad para establecer nueva información y la retrógrada es para la incapacidad para evocar información antigua. La más frecuente es que yo no puedo almacenar nuevas memorias, ¿okay? Porque ya la estructura, la amnesia retrógrada ya está distribuida en diferentes partes corticales, entonces es más complicado una amnesia retrógrada, ¿okay? Ahí tenemos el paciente HM que tiene un problema de tener nuevas memorias, daño en la memoria, aquí lo tenemos. La retrógrada está perfecta, pero la nueva memoria, de hecho hicieron por el paciente HM, hicieron una película, ¿cómo se llamaba? Como si fuera ayer, como si fuera la primera vez, era una rubia que llegaba todos los días, y él hacía HM, hola, ¿cómo está? Me llamo Helen, y tal, y al día siguiente volví a repetir lo mismo. Ella no era capaz de tener nueva memoria. Ok. No. Here's a really simple explanation of Alzheimer's. Ok. El Alzheimer es de lo más complicado. Vean que lo está padeciendo, yo lo padecí. Are you alright? Yeah. How far along are you? Por mi mamá. Well, I was just wondering how long. So, Probably 21 minutes. how long to go? It's easy for you to say. Finding it tough. You must be excited. I'm scared. Of what? Everything. I'm sure you'll be fine. You'll manage. What about your family? It's complicated. You don't get on. It's just me and my dad. And he's sick. It'll be okay. Come on, Jesus. Dad. Come on. Complicado tener esta situación.
cosa importante, que son rasgos lineales, lo voy a pasar bastante rápido, personas que son brillantes desde el punto de vista neuronal, que tienen una actividad cortical total, pero ellos no se pueden valer por sí mismos, tienen una discapacidad o problemas muy severos desde el punto de vista motor o desde el punto de vista de valerse solo para hacer cosas, pero son brillantes. Vean este tipo: INPEC, discapacidad con trastornos del desarrollo. Se sabe de memoria más de 7.000 libros y acceso al número telefónico total y emisoras de televisión de todas las poblaciones de Estados Unidos, incluido el personado Raymond Bailey en la revista Rayman. Vean este: Leslie Lemke, ciego y nunca ha estudiado piano, aunque padece parálisis cerebral y trastorno del desarrollo que lo discapacitan, compone música y es capaz de ejecutar a la perfección miles de piezas, incluso habiéndola oído una sola vez. Este Richard Warlow, pintor escocés de fama internacional, que pone su obra desde los 17 años y es autista. Y este, por último, Alonso Clemens, está discapacitado con trastorno de desarrollo, pero copia en cera a la perfección cualquier animal que haya visto, aunque sea durante unos instantes. Sus estatuillas de bronce se han hecho famosos en Estados Unidos. Y con relación a fármacos potenciadores de la memoria, la mayoría, porque no lo vimos antes, pero no se sabe qué pasa, pero los problemas de memoria y memoria a largo plazo, como la demencia senil del tipo Alzheimer o no, a menos que sea vascular, empiezan por neuronas acetilcolinérgicas, especialmente el núcleo basal de Meiner. ¿Okay? Entonces, los potenciadores de la memoria generalmente lo que están haciendo es aumentando los niveles de acetilcolina. ¿Okay? Con relación al futuro sobre la memoria, células madre es lo que más se está utilizando ahorita. ¿Okay? Bueno, se está utilizando célula madre, se está utilizando exosoma, porque realmente los trastornos neurodegenerativos o por accidente, o sea, por lesión del sistema nervioso, se lleva más presupuesto, por lo menos en los Estados Unidos, que donde se ha estudiado, que el cáncer, los problemas de accidentes de tránsito y los problemas cardiovasculares. Ellos juntos no superan el presupuesto que se gasta anual en los tratamientos para los problemas neurodegenerativos y los problemas de memoria. Ya como es una catástrofe, desde Barack Obama se habló de la década, ya pasó el tiempo, del cerebro, buscando la cantidad de tratamientos que van a realizar o digamos que el paciente o como pacientes por lo menos con autismo, esas cosas, puedan tener una vida, digamos, normal y no dependiente. Entonces esto es importante, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso, pero sin perder el entusiasmo. No sé qué hace Salamina ahí, pero bueno, gracias.